que de un plumazo borran el tema de la calumnia y la injuria. Entonces va nuevamente a volver quienes tienen un micrófono, el acceso a un micrófono a comunicar y no son comunicadores serios ni responsables, ni transmiten la información contrastada ni verificada, a hacer y deshacer lo que les viene en gana. Y cuando usted me mencionaba de las faltas de respeto que existieron en su momento, no por parte de un líder político hacia el indigenado, ahí yo le podría responder, es que tiene que preguntarme a mí si yo lo he hecho, y yo hablo es por Ronnie Aleaga, y ahí es donde vamos a empezar. ¿Sabe por qué? Lógica jurídica. No, sí, por eso le digo, ¿sabe por qué? Porque le pongo en contraste también lo que ocurre dentro de la nueva asamblea, ¿verdad? Todos estábamos con mucha esperanza de esta nueva asamblea, con mucha expectativa, pero ayer yo me quedé sorprendido. Todavía hay cachiporreros de Moreno en la Asamblea Nacional, y hay unos que tienen una fijación hasta rarita ya con el expresidente Correa. Porque si usted le quita la palabra Correa a los discursos, se les acaba 3/4 de la intervención, pues. Y ya no tienen qué hablar, y no tienen qué decir. Y realmente ya es molestoso y fastidioso de que están todavía pendientes de una persona, ¿verdad?, que en este momento está dedicada a otras actividades. Y debemos dedicarnos a lo que estamos dedicarnos a lo que estamos en este momento dentro de la Asamblea Nacional. Y yo soy muy claro, a tratar de fortalecer la institucionalidad de la Asamblea y generar las condiciones para que el pueblo ecuatoriano tenga mejores días, de la mano de lo que vaya haciendo el gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso, porque ahí nosotros tenemos que entender, y ahí yo sí trato de ser lo más tolerante y paciente posible, de que el señor tiene que cumplir su plan de gobierno, ¿no? Ganaron en las urnas, tiene que cumplir su plan de gobierno, bien por el pueblo ecuatoriano si él cumple su plan de gobierno, no hay que entorpecerle, hay que dejarle que haga su trabajo, ya vendrá luego el tiempo donde pidamos cuentas, donde se haga la revisión, donde se haga una evaluación de cómo va el cumplimiento del plan de gobierno, pero en este momento hay que dejarlo trabajar, no entorpecer, y la Asamblea Nacional debe dedicarse a eso, a ser propositiva, no de ataque, no de problema y de tantas cosas, y eso, y mire, referente recién lo que pasó el día de ayer, ¿no? Vamos, mi compañero Fernando Insúa tiene una pregunta. Asambleísta, ¿qué límites entonces se le puede plantear sin caer en una ley como se denominó mordaza? ¿Cuáles son los límites intermedios entre lo que plantea el gobierno, que es una libertad absoluta, y una ley como la que había en el correísmo? ¿Hay un punto intermedio en el cual diga esto debe de existir aún o debe de plantearse? Es que ¿sabe cómo se puede generar esa ley? Con los actores, cantantes o involucrados en el tema. Hay que hacer mesas de trabajo, no es que me pongo engorroso ni que nos vamos a poner en burocráticos, pero hay que hacer las mesas de trabajo con los comunicadores serios y responsables, pues, con ese tipo de argumentos que nos pueden brindar para ayudar a fortalecer y a construir una ley que vaya de acuerdo a lo que necesitan el pueblo ecuatoriano y la comunicación dentro del Ecuador. Vamos a construir una buena ley, pero si nosotros creemos que desde la visión de Carondelet vamos a tener una buena ley de comunicación, estamos complicados en ese sentido. Entonces yo sí aspiro y espero que mediten que la ley, si ya está aprobada y está en la Comisión de Relaciones Internacionales, vuelvo a insistir, se da cuenta de lo burdo que tratan de hacer, desde ahí mismo y respetan. Está en la Comisión de Relaciones Internacionales, al menos que se haga un buen trabajo, que convoquen a todos los actores sociales, políticos que sean necesarios para que robustezcan ese proyecto de ley, que empezó mal. Vamos a ver cómo se lo va arreglando en el camino, pero vuelvo a insistir, por mi parte, vamos a hacer la consulta a la Corte Constitucional para ver si ese proyecto realmente tiene algún tipo de futuro, porque para mí no lo creo. Pero vuelvo a insistir, de acuerdo a su pregunta, tienen que convocar a las personas peritas en el tema, a los verdaderos comunicadores. Es una problemática muy grande cuando usted tiene comunicadores verdaderos, comunicación objetiva, veraz, precisa, contrastada y verificada, y tiene otras personas, otros personajes que hoy en día, aprovechando las plataformas digitales, todos ya creen que son comunicadores. Entonces empiezan a emitir criterios sin sentido, empiezan a atacar, empiezan a injuriar, empiezan a calumniar, y hasta es un mecanismo de presión. Y lo digo con conocimiento de causa. Imagínense, hubo una denuncia que yo realicé en octubre del 2019 y lo saca este medio de comunicación de formato de servicio higiénico, lo saca en su portal digital
Inmediatamente la fiscal me llama a rendir mi versión, pero por lo que lo filtra la información ese portal digital. ¿Me explico? Entonces respetan la ley y ya van mucho más allá. Y yo creo que ahí ustedes no van a estar de acuerdo con ese tipo de accionar cuando ustedes se dedican a la comunicación seria y responsable y saben que esa no es la manera de actuar. César Fernández Cordero Loyola, adelante. Asambleísta, pero no podríamos decir que hay otras maneras de sancionar. Tal vez la sociedad misma pueda sancionar a quienes participan de mala manera en el espacio de comunicación, o pudiésemos tener tal vez sanciones por parte de la ley que no sean tan estrictas al punto de darle miedo al comunicador. Vivimos en un país con un sistema judicial complicado, y no sería tal vez un desfogue mantener un poco de libertad en la comunicación cuando las cortes no se mueven, que se mueva el periodista. Vuelvo a insistir, ese tipo de criterios son los que deben analizarse en una mesa técnica. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimado César, totalmente de acuerdo. Las leyes, más allá de sancionar, deben ser para orientar, ¿verdad? Deben orientar, y ahí podemos nosotros construir, porque habrá unos que siempre les gusta y respetar la ley, pues bueno, habrá que sancionarlos, pero aquí el tema es de que los profesionales se dediquen a hacer bien su trabajo. El problema se produce es que cuando hay personas que no son profesionales en esa rama, empiezan a denigrar la profesión de los comunicadores. Ahí vino toda la problemática. ¿No ves que pasa un problema que es muy sencillo? Se lo voy a explicar. Si yo vengo en este momento, en este espacio que ustedes me permiten, y yo empiezo a calumniar, a injuriar a una persona, por más que luego vengan y pidan disculpas, pidan réplica, lo que sea, los que me escucharon en este espacio ya se llevaron esa impresión de esa persona. Por más que se pida disculpas, pidan el espacio, rectifiquen lo que sea, ya no van a ser las mismas personas que me escucharon en este momento. ¿Me explico? Entonces lo que siempre se debe precautelar es la integridad y la dignidad del pueblo ecuatoriano, porque todos tenemos derechos. Donde empieza el suyo, termina el mío, y tenemos que respetarnos, viceversa. Entonces, vuelvo a insistir, esto se va a solucionar es que si se convocan en una mesa técnica a los personajes que conocen del tema y que evidentemente, así como usted hace una propuesta que es muy coherente, se la hacen dentro de la mesa y se busca una solución, que no sea una ley como mencionaba don Ramón, una mordaza. No es la idea de hacer una mordaza, sino de regular, que es distinto. Hablando de regulaciones, otro de los temas que tengo y Corsi y Corsi, siempre que hay un desbande en algún partido político, se habla de indisciplina partidaria y se habla de la regulación. Y a veces me da la idea de que cuando los caudillos de los partidos tienen cierta migración, se asustan y plantean una legislación. El otro día leí en el Expreso que se está hablando de ese tipo de regulaciones, coartando la individualidad del ser de pensar o de cambiar su idea y su movimiento. ¿Cuál es la visión personal suya, que pertenece a un bloque? ¿Qué es lo que usted entiende como lealtad a un bloque? Si es que hay que hacerle caso a un líder o hay que hacerle caso a la conciencia. Objeción de conciencia se llama cuando se toma una votación distinta a la de nuestro bloque. Y yo lo he hecho. Se ha dado esa situación. Yo justifico mi votación, ¿no?, en base a la objeción de conciencia y argumento, evidentemente. Pero lo que no puedo estar de acuerdo es que personajes que llegan por una organización política, luego de que llegan, cambian el discurso, porque no están traicionando a la organización política, están traicionando a la voluntad popular que les otorgó el voto en las urnas, que es distinto. Entonces, lamentablemente, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni en la Constitución no hay una norma expresa que diga que si un legislador llega a la Asamblea, renuncia a la bancada por la cual llegó, la organización política a la cual llegó, debe dejar el curul, que debería ser. Y cito de ejemplo el Parlamento Español. Si usted llega al Parlamento Español y usted renuncia a la organización política, inmediatamente pierde su curul y asume el alterno. Acá no, pues. Entonces acá llegan, ganaron los votos por X partido político, llegan a la Asamblea y dicen, bueno, ahora ya no estoy de acuerdo pues con esa ideología política, pero el pueblo ecuatoriano votó por esa ideología, votó por ese plan presentado, plan legislativo, plan de gobierno, fue por esa orientación política y no puede cambiar a otra forma.
Entonces, en la asamblea se planteó de que se someta al comité de ética, al comité de ética de la Asamblea Nacional, y yo le decía, es que no debe ser solamente a los que hicieron el camisetazo. Para transparencia en la Asamblea Nacional, que hagan el escáner a los 137 legisladores, pues el que nada debe, nada teme, porque nos hagan el escáner a toditos en este momento, para que vean quiénes tienen algún tipo de inconveniente y quiénes a futuro van a cambiar su postura política. Como llegó un poquito tarde, me estoy montando el programa de mi siguiente compañero, pero me gustaría que mi dos, no, tranquilo, yo lo volveré a invitar y va a llegar por tarde, porque es interesante conversar con usted. Fernando, adelante. Mencionó el tema de la coyuntura legislativa, o sea, los cambios, los camisetazos que se dan. Se mencionó también el tema de Internet. ¿Por qué? Porque tal vez la luna de miel del gobierno con la oposición no va a durar mucho tiempo y pueden ya empezar a haber problemas. El Internet no está regulado, no hay un orden, mencionó medios digitales que no contrastan la información. ¿Tiene que haber un marco regulatorio del Internet a pesar de lo polémico que eso podría ser? A ver, ¿del Internet o de las plataformas digitales? Porque si hablamos del Internet, es considerado un derecho ya, ¿no? Un derecho de nosotros, de los ecuatorianos, ¿no? Sí, es considerado ya un derecho, porque evidentemente también existe un planteamiento que fue del plan de gobierno del presidente Lasso, que el Internet iba a ser público, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Otra, la regulación de las plataformas digitales, ¿no? Porque hoy en día no hay la regulación para las plataformas digitales. Si mal no recuerdo, quien presentó una propuesta de reforma sobre eso, un proyecto de ley, fue el ex legislador Daniel Mendoza, que está detenido por corrupto y pillo, ¿no? Pero presentaba algo así, como para regular las redes sociales, y ahí salieron y todo el mundo saltó y dijeron, bueno, esa sí es una mordaza porque trataba de regular los medios digitales, las plataformas digitales. Entonces yo creo que hay que identificar bien a qué nos referimos. Si es las plataformas digitales, igual, si son y se dedican a la comunicación, pues evidentemente deben someterse también a la regulación o a algún tipo de control, porque si no, imagínense, este tipo de espacios van en desmedros de los verdaderos periodistas, de los verdaderos comunicadores. Entonces se desgasta, al igual que nosotros. Imagínense, hay buenos políticos, hay malos políticos, hay buenos comunicadores, malos comunicadores, pero el ciudadano generaliza. Entonces yo creo que es para evitar eso, ¿no? César, cierra la entrevista. Asambleísta, al final, ahora que introduce el tema mi compañero Insúa del Internet, el ciudadano puede usar las plataformas digitales, las redes sociales, también para en teoría calumniar, para insultar y decir cosas terribles. Sí. Sería tal vez un doble estándar no aplicarle esa regulación a ellos, pero por otro lado, corremos el riesgo de cortar uno de los mecanismos directos. ¿No le interesaría a usted, a pesar del costo de las calumnias que se puedan dar, tener ese acceso sin filtros a lo que opina la gente en redes sociales? No, por supuesto, pero mire, yo considero, y no me considero referente de información, pero jamás como ciudadano, y principalmente como ciudadano, yo no me permito transmitir una información que no sea contrastada. Usted no podrá revisar ninguna publicación mía que haya estado falta de verdad, ¿ya? Entonces yo creo que va por ahí, dar buen ejemplo por parte de los comunicadores, por parte de las autoridades, por parte de los ciudadanos, de los personajes públicos que hacen sus pronunciamientos en base a lo que marca la ley. Entonces el tema de las plataformas digitales, como le digo, es complejo y sensible, porque tenemos que diferenciar, ¿no? Las plataformas digitales de los comunicadores y también las redes sociales de los ciudadanos. Lamentablemente acá se ve mucho el tema de ataques hacia los ciudadanos y la difusión de noticias falsas que hacen mucho daño. Por eso yo siempre recalco, digo, medios de comunicación serios y responsables que existen, ¿no? Informarse a través de estos medios de comunicación. Las plataformas de las redes sociales nos permiten una comunicación más directa, una buena interacción con el ciudadano, pero todavía no hay la madurez suficiente para aprovecharlas en toda su inmensidad, porque es algo muy grande, muy amplio, y no se la está aprovechando correctamente porque no se aplica estos principios. Información veraz, precisa, objetiva, contrastada, verificada.